Hola a todos, todas, todes, ¿cómo están? Vamos a comenzar con este video, una serie de videos explicativos o por lo menos para hacer algunos comentarios sobre los temas que ustedes van a ir abordando en el material bibliográfico. Este primer video va a ser sobre la ficha número 1 del módulo 1, que se llama algo así como aproximaciones a una definición del trabajo social. Lo primero que tenemos que decir un poquito o hablar un poquito es de por qué tenemos que hacer estas definiciones o cuál es el sentido de esta unidad, que algo ya hemos ido comentando en los resúmenes. Normalmente nosotros usamos en el vocabulario habitual, en el lenguaje cotidiano, una serie de términos, una serie de explicaciones, una serie de palabras que tienen un sentido común, un sentido en la vida cotidiana. Lo que tenemos que tratar de hacer en esta unidad es esas mismas palabras como necesidad, cultura, problema, política social, darles un contenido teórico propio de nuestra profesión. O sea, vamos a mirar estas palabras ya no desde el sentido común, sino desde el trabajo social. En segundo lugar, hay que decir que cualquier definición vinculada a las ciencias sociales no es estática, es dinámica, cambia, va cambiando en el tiempo, va cambiando conforme se van estructurando nuevos marcos teóricos, nuevos paradigmas, va cambiando conforme se van realizando nuevas conceptualizaciones, nuevas investigaciones, nuevas reflexiones sobre esos temas. Por otra parte, estas reflexiones, conceptualizaciones y demás no son el producto de una sola persona. No es que alguna iluminada o iluminado decide que a partir de ahora el trabajo social se va a definir de esta u otra manera o que el concepto de necesidad se va a definir de esta otra manera, sino que suele ser una construcción, una reflexión bastante colectiva. En el caso nuestro de los trabajadores sociales, en congresos, en encuentros, en jornadas, a través de las publicaciones de los distintos autores que se empiezan a discutir, según distintas líneas teóricas. Entonces, toda definición va a ser una construcción social e histórica. Social por esto que decíamos, que siempre es una construcción colectiva, histórica porque va cambiando a lo largo del tiempo. Entrando ahora ya más al contenido de la ficha 1, ustedes verán que al principio de la ficha van a encontrar una serie de definiciones relativamente actuales sobre el trabajo social o sobre las características del ejercicio profesional en el trabajo social. Digo relativamente actuales porque comienza con una que es la definición que del ejercicio profesional hace nuestra Ley Federal de Trabajo Social en su artículo 4. Después van a ver que hay algunas definiciones que se fueron construyendo desde carreras de algunas universidades del trabajo social, desde federaciones de organizaciones colegiadas, o sea, de los colegios profesionales, los que nos agrupan como profesionales del trabajo social, los que nos otorgan la matrícula, que es la FITS, la Federación Internacional del Trabajo Social. Van a ver aportes de algunos autores, como Carlos Heroles, como Ana González, como Inés Iglesias. Pero conforme nosotros decíamos que esta definición del trabajo social también es una construcción social e histórica, vamos a hacer un poco de historia. Entonces, vamos a empezar esta charlita volviendo, o yendo, mejor dicho, al cuadro que está en la última parte de la ficha. Seguramente cuando ustedes vean este video, o bien ya leyeron el material o lo van a leer a posteriori. En todo caso, en cualquiera de los dos casos, se van a ubicar perfectamente. Es un cuadro de doble entrada, donde ahí van a ir viendo algunos ejes que ahora vamos a empezar a comentar. Nuestra profesión tuvo distintos nombres a lo largo de la historia. El primer nombre que se le dio a nuestra profesión fue el de asistencia social. Nombre que todavía prevalece porque muchas veces
escuchamos este término. Es la asistente social de la escuela, es la asistente social de la salita. La asistencia social fue como el primer paradigma o el primer esquema que se le dio como concepción a nuestra profesión. Nuestra profesión es relativamente joven, nació en 1930. Hay profesiones más jóvenes que la nuestra, pero hay profesiones mucho más antiguas. No tenemos un siglo de vida. La primera carrera de trabajo social se abrió como tal en una institución que se llama Museo Social Argentino y la dirigía un médico. La segunda carrera acá en el ámbito del AMBA, del Área Metropolitana Buenos Aires, que se abrió en nuestra zona, fue dependiendo del Patronato de Liberados en 1941 y la dirigía una abogada. Ahí ya nos da una idea de cuál era la orientación que este primer periodo de la asistencia social como profesión tuvo. Eran asistentes de otras profesiones, eran asistentes médicos o auxiliares de los médicos de la medicina y asistentes o auxiliares de la justicia o de los jueces. Por eso van a encontrar en la ficha el término paramédico y parajurídico en la orientación de nuestra profesión. Era paralela, de alguna manera auxiliar, de algunas de estas dos vertientes, la jurídica o la médica. El carácter fundamental que tuvo en esta etapa nuestra profesión fue un carácter que se denomina benéfico asistencial, ligado a la beneficencia, ligado a considerar al otro no un sujeto protagonista, sino un objeto al que había que asistir, naturalizando, o sea, no cuestionando, no buscando las causas de la pobreza o de las problemáticas que padecía. El sujeto era responsable de alguna manera de esas problemáticas y se establecía sobre él algún mecanismo de asistencia. Una lógica repetida permanentemente de asistir, que asistir en sí mismo no está mal. La asistencia directa, las ayudas directas hay que tenerlas en cuenta siempre. Pero una lógica repetida de este modo de intervención conduce a algo que Norberto Alayón, que es un trabajador social, del cual van a empezar a escuchar hablar, he escrito bastantes libros, dice es una práctica asistencialista. Las prácticas asistencialistas son aquellas que asisten permanentemente y entonces las personas que padecen esos problemas no logran superarlos nunca, sino que simplemente se va poniendo algún paliativo, alguna cosa que calme el problema, algún recurso que calme momentáneamente ese problema, pero que no lo resuelve desde su raíz. La segunda denominación que nuestra profesión tuvo llegó unos años después, para fines de la década del 50, 1950. Esa denominación es la de servicio social, o sea, primera denominación asistencia social, segunda denominación de nuestra profesión, servicio social. Esta denominación vino de la mano de una serie de modificaciones que se hicieron en los planes de estudio de la carrera por esa época, muy influenciada de un conjunto de teorías que buscaban modernizar la profesión, tecnificar la profesión, hacerla de alguna manera mucho más técnica, más científica, superar ese carácter benéfico y darle un carácter absolutamente técnico a la intervención. Dentro de estas teorías que iban llegando, tenemos todas las teorías funcionalistas que venían de Estados Unidos, ¿no? Entonces, las personas que padecían los problemas, por decirlo muy cortito, después lo vamos a desarrollar más en la unidad 4, las personas que tenían algún tipo de problema seguían siendo de alguna manera en estas teorías responsables de esa situación, ¿no? O sea, no se cuestionaba el todo social, si había pobreza en la sociedad, se entendía que la pobreza seguía siendo responsabilidad de quienes la padecían, pero sí se empezaba a entender
que este grupo de familias afectaba de alguna manera el funcionamiento del todo social. De aquí que vengan algunos términos que todavía se escuchan muchas veces y que ustedes van a leer en la ficha, términos como población disfuncional, familia disfuncional, niña, niño disfuncional. También se hablaba en esta época de las personas con las que intervenimos como inadaptados, desadaptados. El término anormalidad, lo que está fuera de lo normal, que estaba definido desde esos parámetros técnicos, también es parte del vocabulario que se concebía en esta etapa del servicio social y que responde a una concepción que Alfredo Carballeda denomina tecnocrático-normativa. No se preocupen ahora por este término, no está creo que en la ficha 1, pero lo vamos a retomar en la unidad 4. Pero así como antes teníamos una concepción benéfico-asistencial, ahora pasamos a una concepción más tecnocrático-normativa. Entre las funciones que en esta etapa asume el trabajo social, además de la función de asistencia, están las funciones preventivas. Empiezan a aparecer en las instituciones los servicios sociales como oficinas de asesoramiento y asistencia técnica a familias que consultaban por diversas problemáticas. En la década del 60, en esta mirada de ir construyendo colectivamente y repensando permanentemente la profesión, desde los ámbitos universitarios se empezó a gestar lo que después se conoció en la historia de nuestra profesión como el movimiento de reconceptualización, básicamente conformado por grupos de estudiantes y docentes de los talleres de prácticas que empezaban a ir al territorio y que discutían o se daban cuenta que la teoría con la que los estaban formando en la universidad no les alcanzaba para comprender o para interpretar o para modificar la situación de las familias con las que se encontraban en las barriadas, en las comunidades, en las escuelas, en las villas de emergencia, entre otros lugares. Este movimiento de reconceptualización justamente empieza a proponer que se cambie el concepto del trabajo social. Mejor dicho, que se cambie de servicio social a trabajo social la denominación. Pero digamos que este cambio de nombre atrás tiene, una vez más, un cambio de concepción de cómo se entiende cómo hay que hacer el trabajo social. ¿Se acuerdan? Ayuda social, una concepción benéfico-asistencial. Servicio social, una concepción tecnocrático-normativa. Trabajo social está asociado más bien a una concepción del trabajo social profundamente transformadora. Lo que se plantea a partir de esa etapa en el trabajo social es que el trabajo social no solo tiene que asistir o hacer acciones de prevención, sino que tiene que diseñar, en conjunto con otros obviamente con participaciones el Estado que se ocupa de estas cosas, políticas sociales integrales que permitan que se vayan transformando las causas de los problemas y no solo sus consecuencias, o no solo paliar, calmar las consecuencias de los problemas sociales. En este cambio de lógica, obviamente cambia también la idea de sujeto. Ya deja de ser ese objeto de asistencia del primer periodo, deja de ser el sujeto disfuncional que no se adapta él a la sociedad, sino que ahora se vuelve un sujeto de derecho en el cual o al cual hay que asistir integralmente, que acompañar integralmente, escuchando su opinión, permitiendo que vaya apropiándose de su propio proceso de transformación, de sus realidades, que vaya teniendo voz y voto en estas cuestiones, que vaya pudiendo expresar
también las soluciones que imagina para sus problemas. Por eso hablamos de que a partir de esta reconceptualización del trabajo social, empieza a incorporarse en la profesión esta idea de sujeto de derechos. Vamos a ver que esta idea no es nueva tampoco. Lo vamos a ver cuando transcurramos de la unidad 2 a la 8, los distintos modelos de país. Pero a la profesión y a los marcos teóricos de la formación llega en esta etapa, aproximadamente la década del 60 del siglo pasado, 1960. Esta lógica de intervención, decíamos entonces, además de asistir, prevenir, busca transformar, que en muchos de los textos de la época se traducía como promover. Este término de la promoción social lo vamos a estar revisando cuando lleguemos también a la unidad 4. Dos consideraciones más sobre la definición del trabajo social. Nosotros decimos que es una profesión interventiva. Decimos que es profesión con una autora, o tomamos esto de una autora que se llama Nora Britos, que ha hecho un trabajo explicando, bueno, la diferencia de profesiones de producción y profesiones de servicio, aquellos que se dedican a la producción de objetos, de elementos, etc., y aquellos que brindan servicios como la educación, la medicina, etc. Nuestra profesión estaría encuadrada ahí. Es una profesión que brinda un servicio a la comunidad. Es una discusión larga, ya la vamos a ir retomando, porque ha habido mucha historia sobre este tema, si el trabajo social se puede constituir en ciencia propia o si apela a otras ciencias sociales, si el trabajo social es una disciplina científica, que es la posición que sostienen algunos autores, otros dicen que es una praxis social, otros dicen que es una praxis científica. Para nuestra primera aproximación, nosotros vamos a hablar del trabajo social como una profesión, en primer término. Y lo segundo es que se caracteriza fuertemente por su aspecto interventivo. Nosotros tenemos que actuar sobre los problemas. Algo tenemos que ir haciendo sobre los problemas. Hay que actuar, hay que intervenir. Intervención es una palabra que utiliza, que define en uno de sus textos Carballeda, que la estudia desde su raíz etimológica, o sea, desde su raíz en otra lengua, en el latín, y dice que es venir entre, como ponerse en el medio, ¿no? Como mediar sería, y un poco el trabajo social sería en esa intervención aquel que está entre la persona y la manera de resolver sus problemas, ¿no? Que acompaña a la persona en ese proceso de ir resolviendo la problemática que le impide acceder a un derecho. La intervención implica también un proceso que actúa y hace actuar, dice Carballeda, así textual. Es un proceso que genera causas y consecuencias. Cualquier acción que hagamos nosotros con otras personas, trabajando en una reunión de equipo, trabajando en el barrio, en una comunidad, como sea, genera una serie de expectativas y genera una serie de consecuencias también. Desde cómo saludamos, cómo atendemos, cómo charlamos con la persona, qué respuestas damos, qué tipos de programas se pueden llegar a implementar. Todo eso va a generar una serie de expectativas en los sujetos de la intervención, ya sean personas, grupos o comunidades, y a su vez va a generar una serie de consecuencias. Nuestra intervención tiene que estar orientada siempre a la transformación de fondo. ¿La vamos a lograr de primera? Muchas veces no. Muchas veces no, pero siempre como objetivo final tenemos que seguir pensando de qué manera poder ir logrando transformaciones más de fondo. ¿Solos? ¿Solas? No. Siempre esto se hace como comunidad país, con el Estado como protagonista y como gestor de las políticas sociales. Y para terminar ahora sí, les pediría que cuando terminen el video vuelvan sobre la ficha, algunos ya la habrán leído, otros no, y puedan analizar las definiciones, las puedan leer ustedes y puedan ir viendo primero cuáles son las palabras que no comprendemos bien y buscar comprenderlas y no dejarlas anotadas para que podamos hacer aclaraciones sobre esas palabras.
Luego, comparar las definiciones, ver cuáles hacen pie más en un tema o cuáles resaltan más otro. Ver qué aspectos contemplan unas que otras no contemplan y viceversa. Y en tercer lugar, tratar de ver con cuál ustedes se sienten más identificadas, identificados. O, si no es con una definición, con qué partes de cada definición ustedes armarían su propia idea del trabajo social. Finalmente, ver si hay algún aspecto de estas definiciones que a ustedes les llame la atención porque les suena novedoso, porque nunca hubieran pensado el trabajo social de esta manera. Bueno, les dejo un saludo y nos estaremos encontrando en el curso de la semana, ya sea por todos los medios de comunicación que hemos planteado, si no podemos hacerlo por el chat del campus, que esperamos que lentamente se vaya recomponiendo. Que tengan buena semana.